leyendo una línea de una revista. Ahora comenzaremos el porqué de utilizar este documento, esta revista. De Madrid, el cielo, que no al cielo. Repito, de Madrid, el cielo, que no al cielo. Era el tema más utilizado por los cronistas del siglo de oro para hacer propaganda de la recién estrenada Villa y Corte. El cielo azul de la ciudad, combinado con la finura del aire y la pureza de las aguas, fueron los valores naturales elegidos para loar la imagen saludable de la sede de la monarquía hispánica en su esplendor ahora. Esto lo escribe nuestro conferenciante en esa revista que coincide que ha salido este mes. El trabajo de esa revista fundamentalmente va a versar su conferencia. Don Pedro García Martín es catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid. También ha ejercido docencia en centros de Prato, Florencia y Cervera, Lyon, y en la Tufts University de Boston y la Skidmore College de Nueva York en sus sedes españolas. En calidad de historiador ha publicado varios libros sobre el mundo rural en la Europa moderna, la meseta y la transhumancia, la percepción del paisaje, las peregrinaciones y cruzadas y la Orden de Malta. Su dedicación a la historia cultural le ha convertido en un reputado especialista en el siglo de oro y la España del Quijote, sobre cuya materia actualmente imparte una asignatura pionera en el ámbito universitario español. Entre sus obras destaca el ensayo Historia visual de las cruzadas modernas, de la Jerusalén liberada a la guerra global. Asimismo, ha editado El periplo pacífico de don Fabrique Enrique de Rivera, adelantado Manuel de Castilla hacia los santos lugares, a comienzos del siglo XVI. Ha colaborado en numerosas actividades de divulgación histórica, en particular en las revistas Siglo XVI y la Aventura de la Historia, como el siglo XII, premio de novela Ciudad de Salamanca por el químico de Lumière. Otra obra de referencia en este campo histórico literario es Rupert el Rojo, narración originada de un expediente inquisitorial del periodo de la Guerra de Sucesión, de gran aceptación en España y también traducida al portugués, y la más reciente, La Virgen de Lope de Vega. Sin más, cedo la palabra a nuestro ilustre conferenciante. Señoras y señores, buenas tardes. Muchas gracias por estas palabras de presentación, a todas luces hiperbólicas, porque corresponden al buen hacer de un alumno que me aprecia. Y antes que nada, lo que deseo es expresar mi agradecimiento a la dirección, a los miembros y al público asistente de la Universidad Popular Carmen de Michelena por su amable invitación a impartir esta conferencia en su sede de Tres Cantos. Agradecimiento que hago extensivo a don Juan Sánchez Bascuñana, que está siendo uno de los mejores embajadores de la Universidad Popular en la Universidad Autónoma para traerles a profesores a sus ciclos de conferencias. Vamos a ir entrando en materia. El tema escogido para la charla es la vida cotidiana en la España del siglo de oro. Pero antes de entrar en lo que Fernán Braudel llamaba las estructuras de lo cotidiano, es decir, la familia, la casa,
la alimentación, la vivienda, el juego, las diversiones, las fiestas. Antes de entrar en esos indicadores, me gustaría hacer una aclaración conceptual previa de los términos historia popular y cultura popular, porque luego, cuando aterricemos en esas estructuras de la vida cotidiana, iremos contraponiendo las élites a las capas más populares. Querría aclarar dos conceptos: historia popular y cultura popular. La historia popular ha tenido distintos nombres. A principios del siglo XIX se le llamaba historia industrial, los darwinistas la llamaban historia natural, los grupos de izquierda socialista la utilizaban para referirse a la democratización de la historia, y recientemente se la va asociando a la historia oral, a la memoria oral, con la que trabajan sobre todo los historiadores de contemporánea. Y la cultura popular también ha conocido distintos nombres. Podría citar autores que hablan de una cultura folclórica frente a una cultura intelectual, de una cultura patricia frente a una cultura plebeya, o de una cultura de las élites frente a una cultura de las clases subalternas. Pero no quiero cansarles ni con nombres de autores ni de títulos, sino hacerles reflexionar que cada vez que hablamos de historia popular o de cultura popular, lo que estamos haciendo es dar protagonismo al pueblo en la historia. Estamos ensanchando la base de la historia a las capas populares. Hasta aquí de acuerdo. Ahora bien, ¿qué es el pueblo? Estamos todos de acuerdo en que el pueblo es siempre mayoría, pero para los antropólogos y los etnógrafos es fundamentalmente el campesinado. Para los sociólogos es el proletariado, y para los nacionalismos exacerbados y excluyentes, pueblo es igual a un linaje étnico. Y esto es una concepción mistificadora, engañosa, porque un historiador no debe considerar al pueblo como una colectividad. No somos un político que está haciendo un llamamiento a un manifiesto al pueblo X, sino que debemos considerar al pueblo como un grupo social que es el grupo de las clases subalternas. ¿Cuándo se cobra conciencia de que esas clases subalternas, clases populares, tienen una cultura distinta a la ilustrada o a la cultura de élite? Pues a finales del siglo XVIII y principios del XIX, con el romanticismo, porque autores como el alemán Herder o los hermanos Grimm, los autores de los famosos cuentos, empiezan a recopilar baladas, costumbres, trajes, antigüedades de esa otra capa social que es distinta a las élites. Y no solo se convierten en coleccionistas, sino que acuñan conceptos, el concepto de Volkslied en alemán, de folclore en Inglaterra, que considera que todo este acervo de las capas populares expresa el significado de un pueblo. En este descubrimiento de la otredad, de que frente a las élites hay una cultura oral, fundamentalmente, que corresponde al pueblo, hubo dos tipos de razones. Una estética, la acabo de apuntar, la reacción contra el neoclasicismo, que corre de la mano del movimiento romántico. Pero la otra fue política, porque se asoció la idiosincrasia de cada pueblo a los movimientos de liberación nacional que estallan en Europa tras la caída de Napoleón y que quieren liberar a los pueblos dominados, sobre todo por el Imperio Otomano, les quieren liberar de ese yugo y que reaviven sus culturas tradicionales. Es la labor que emprende Lord Byron cuando marcha a Grecia a luchar por la independencia del pueblo griego. De este periodo hemos heredado tres conceptos que tenemos que utilizar con bastante sutileza: primitivismo, purismo y comunalismo. Primitivismo es la falsa creencia de que las canciones, los trajes, las costumbres se han ido transmitiendo sin sufrir cambio alguno durante miles de años. Y no es así. La cultura
nace de la vida local y cambia constantemente. Y lo que hoy consideramos algo in illo tempore, ancestral, a lo mejor solo tiene apenas 2 o 3 generaciones de vida. Podemos hacer la prueba. Vamos a un pueblecito español y preguntamos a los ancianos del lugar: oiga, ¿y esas ruinas romanas o ese lienzo de muralla, de cuándo es? ¿Qué edad tiene? Y le responderán: es antiquísimo, por lo menos es del tiempo de los moros. Es decir, que tan solo se puede remontar 3, 4, 5, 6 siglos, porque lo propio del pensamiento poco desarrollado es que es intemporal, no tiene la conciencia del tiempo profundo que pueden tener los paleontólogos o los historiadores. El segundo concepto es el purismo, por el que el verdadero pueblo solo serían los campesinos. El sufrido campesino de la España imperial es el que definiría el medio rural en el siglo de oro. Pero ¿qué ocurre con los artesanos? También están creando desde la ciudad cultura y cultura popular. Y el tercer concepto es el comunalismo, la creencia de que el pueblo crea colectivamente. Y sin embargo, el hecho de que te muevas dentro de una tradición colectiva, de una costumbre colectiva, no impide un estilo individual. Ahí está el romancero, ahí está el flamenco, tiene una métrica, tiene unos cánones, pero nosotros somos capaces de elaborar romances en la actualidad con nuestra propia temática, que no tienen por qué envidiar en cuanto a factura a los romances medievales. Para estudiar, entrando ya más en materia, para estudiar el tipo de fuentes que nos pueden ilustrar sobre la cultura popular en la España del siglo de oro, tenemos fundamentalmente los pliegos de cordel. Los pliegos de cordel se vendían en las ferias, se colgaban, de ahí le viene el nombre, sobre un cordel, una hoja a 2 aguas, y el público que asistía a la feria podía adquirirlos por apenas unos reales, unos maravedíes. O bien eran recitadas sus historias por ciegos que utilizaban 2 técnicas: la música, como este tañedor de zampoña, o un cartel que lo tenían memorizado y donde iban con un puntero señalando las historias que querían desarrollar, y luego un lazarillo recogía la recaudación. Los temas son muy variados, van cambiando constantemente. Pueden ser vidas de santos, pueden ser vidas de criminales famosos, cuentos. El propio Quijote se adaptó a los pliegos de cordel. Se enumerarán los oficios. Cuando el toreo adquiera en el 19 un rango de fiesta nacional, pues las vidas de los toreros, las suertes del toreo, las fiestas populares. Bueno, más que la temática, nos interesa saber los valores que acunan estas fuentes. Y aquí hay 3 posturas. Hay quien piensa que emanan valores populares, una segunda corriente que es todo lo contrario, que son valores de la cultura de élites que se imponen mediante estos pliegos, son como cómic, mediante estas imágenes y estos textos se imponen desde las élites al pueblo. O quizás la teoría más plausible, que es el producto de unos impresores avispados, tienen los ojos puestos en el mercado y van sacando una temática u otra en función de la demanda. A partir de aquí nos vamos a adentrar en esas estructuras de lo cotidiano que anuncié al principio. Para ver la vida cotidiana en cualquier periodo histórico, pues vamos a partir del concepto de familia. De entrada, decir que en esa España de los siglos XVI y XVII no se hablaba de la familia a secas, se hablaba de 2 conceptos unidos: familia y casa. Familia y casa. En la actualidad, la historiografía está publicando muchos libros sobre la familia del antiguo régimen en toda Europa, y es porque la actualidad, nuestra actualidad más rabiosa, está impregnada de problemas familiares. Temas que antes pertenecían al ámbito privado, las relaciones entre el marido y la mujer, de los padres con los hijos, la anticoncepción, el aborto,
estos temas se han convertido en temas de Estado, en temas de debate social, ya no se dan en el ámbito privado. Y por eso la historiografía y otras ciencias sociales están estudiando el modelo de familia tradicional para ver si entienden cómo ha ido evolucionando y la casuística que se está generando con los nuevos modelos familiares actuales. La unidad de la familia y la casa, tenemos noticias acerca de ella a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Noticias fidedignas, por supuesto que hay otras fuentes anteriores. Son fidedignas porque a raíz del Concilio de Trento y de la Contrarreforma se obliga a los curas párrocos de los países católicos a registrar libros parroquiales de bodas, bautizos y defunciones. Luego, si el cura era un poco aseado y le gustaba escribir y llevar un poco el control de los parroquianos, también escribía libros de matrícula para verificar si una familia cumplía con la confesión y la comunión pascuales. Con lo cual estas fuentes son riquísimas porque nos dicen nombre, apellidos, edad del marido, de la mujer, de los hijos, ocupación. El cura párroco no lo hacía con esa intención, lo hacía con una intención espiritual o pastoral, pero a los historiadores lo que nos da es una reconstrucción de la familia en aquel momento pues bastante completa. Pero también se puso de moda entre los nobles la confección de los árboles genealógicos. Estos árboles genealógicos, piensen que estamos en el siglo XVI, empiezan a remontarse, cualquier familia noble, casi todos son falsos, cualquier familia noble pues puede seguir un poco los antepasados hasta la Reconquista, pero a partir de ahí todo pura invención. ¿Y dónde acababa el árbol genealógico? Pues lógicamente en Adán y Eva, porque si yo quiero ser el más noble de todos los nobles, pues vengo directamente del Génesis, de los primeros novios de la historia. El hecho de la confección de árboles lo que nos está indicando es que hay una nueva conciencia acerca de la familia y del parentesco. Esta familia, el paradigma de esta familia la tenemos ahí, es la Sagrada Familia. Y esta familia de principios del mundo moderno tenía por término medio de 4 a 6 miembros, contrariamente a la imagen que se nos ha repetido en historiografía. Luego, en el tamaño del cogollo no se diferenciaba tanto de la familia nuclear que va a venir después con la industrialización. Se diferenciaba en que los miembros de la misma no solo estaban unidos por vínculos de parentesco, sino que en el siglo XVI y XVII formaba parte de una familia todo el que habitaba la casa. Entonces, en una familia modesta campesina, pues los 4 miembros familiares, pero en una familia burguesa podía haber sirvientes, por supuesto en una noble, y ya la familia real era la más nutrida. Y todos formaban parte de ese concepto unido familia-casa. Les quiero contraponer esta imagen de una familia católica, la Sagrada Familia, con la de una familia calvinista. De entrada encontramos el rigorismo de los calvinistas, la madre parece una monja, el padre, el hijo mayor, visten de negro, visten con austeridad, los colores son mortecinos, en contraste con la imagen que veíamos antes. Es una visión muy negativa, pero fíjense en el número de miembros de la familia, siguen siendo 4. Y si descendemos a una familia humilde de pequeños campesinos que está rezando el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy, en torno a unas gachas, pues siguen siendo 4 miembros. La familia en la España del siglo de oro era el centro de producción, reproducción y organización del trabajo. Luego, el pater familias era el que distribuía una función laboral a cada uno de los miembros de la familia, porque esa unidad familiar era también la unidad fundamental de la producción.
A veces se utilizan este lenguaje economicista de la acumulación original de capital a base de los metales preciosos que vinieron de América y demás, la acumulación original de capital a base del capitalismo mercantil que estaba generando entonces beneficios. Se piensa hoy que quizás la mayor acumulación de capital se dio sumando las pequeñas acumulaciones y los pequeños trabajos de la protoindustria que se estaban dando en el ámbito familiar. Desde el punto de vista semántico, en esa España del antiguo régimen se utilizan distintos nombres para nominar a las familias. Se habla de domus, hospicium, hostal. La propia palabra ecología, que hoy está tan en boga, deriva del griego oikos, que significa casa y linaje. Luego la familia de la España del siglo de oro significaba a la vez parentesco, corresidencia y domesticidad. Pero además, cada familia tenía su estrella, su buena o mala suerte, su buena o mala fama, y en ello seguían participando los muertos, sobre todo en las familias campesinas. Un padre de familia que había hecho prosperar una casa solariega, pues después de muerto se consideraba que todavía estaba influyendo en el buen nombre de esa familia. Vamos con los papeles, la asignación de papeles que tenían los miembros de la familia. De acuerdo con los principios patriarcales que regían en esa España de los siglos XVI y XVII, el pater familias era a la vez esposo y padre, pero sobre todo era el dueño de la casa y como tal era el encargado de la dirección de la vida doméstica de la misma, de la salud espiritual de sus inquilinos y de la representación de la casa cara al exterior. De resultas, le debían obediencia ilimitada la mujer y los hijos. Y por eso podía castigar a sus subordinados y podía decidir los cónyuges de sus hijos e hijas para una mejor conservación del patrimonio y del honor familiares. Por su parte, la mujer, la dueña de la casa, cuidaba de los hijos y de la dirección de la vida doméstica. Era el ama de la casa, no en sentido peyorativo como se ha utilizado últimamente, el ama de la casa. Cumplía una función fundamental en la administración interna de esa casa. Por eso, en caso de fallecimiento, obligaba al marido a contraer segundas, terceras nupcias, porque necesitaba una administradora de la casa. Esa función de administradora y esas segundas y terceras nupcias servían de chirigota durante la celebración de los festejos, porque normalmente se casaba un señor mayor con una chica más joven para que cumpliese esa función de ama de la casa, y eso daba lugar a un festejo que en Castilla, en nuestro ámbito, llamamos las cencerradas. La noche de bodas, luego hablaré de ello, las noches de bodas se iba con cencerros a las puertas del lecho nupcial, porque era un matrimonio aceptado, pero al que se le criticaba un poco por la diferencia de edad. En definitiva, estamos asistiendo a una división sexual del trabajo, en la que las tareas femeninas van a quedar relegadas frente a las tareas masculinas. O dicho de otra forma, a la mujer le va a quedar el ámbito privado y el ámbito público, la guerra, los negocios, van a ser privativos del hombre. Con la salvedad, porque estamos hablando de España, y en España había varios reinos, de Navarra y el País Vasco, donde había un régimen matriarcal ante la ausencia de los hombres que se embarcaban durante largo tiempo, y entonces la mujer asumía determinadas tareas que antes correspondían a la esfera pública del hombre. O, por poner otro ejemplo, siendo una sociedad patriarcal, entre los pastores trashumantes había otra división de papeles. El pastor trashumante bajaba a Extremadura, pero la mujer quedaba en las sierras al cuidado de los niños, de los ancianos, y con la casa abierta, porque así demostraban que eran vecinos y tenían acceso a los pastos comunales, que luego les servían en el verano para que las ovejas, las vacas, las cabañas pudiesen pastar gratuitamente en el campo.
Sabemos que este no es un modelo estático, es un modelo heredado de la Edad Media. En el siglo XVI tenemos una fuente que nos dice que están cambiando estos valores, la Celestina. La Celestina, recuerden ustedes, continuamente, desde la alcahueta a los criados de Calisto y Melibea, están engañándose constantemente. Los criados engañan al amo. Los amores de Calisto y Melibea hay que verlos también en los términos de Calisto es un noble arruinado, Celestina es la hija heredera de un rico burgués, pues es un matrimonio que a Calisto le viene muy bien. Al rico burgués también porque recibe un título, uno gana dinero y el otro se ennoblece. Hay que verlo a la luz de esos intereses. Pero ya demuestra que no se están respetando el orden feudal, sino que está cambiando la unidad familiar. Y desde luego cambia definitivamente en el siglo finales del XVIII, que ya se está dando la revolución industrial en Inglaterra, y en el XIX, cuando se da la revolución industrial entre nosotros, en los pueblos del Mediterráneo. He escogido esta imagen de las meninas para hablar de dos conceptos, porque hay caballeros y damas de la corte y de la nobleza. Y la he escogido para hablar del honor y la honra. El honor parece que es un valor que corresponde al hombre, y la honra tiene más, debía guardarla y competía más a la mujer. El honor en el hombre se relacionaba con la negativa al ejercicio de trabajos viles, mecánicos. La propia figura de Don Quijote, un hidalgo empobrecido, es que pasaba la mayor parte de los días del año ocioso, dedicándose a la caza, que es un sucedáneo de la guerra. En toda la España del siglo de oro, desde los nobles de un nivel medio bajo hasta los que no lo eran, como los villanos ricos pero que sí tenían dinero, todos aspiraban a la hidalguía y todos pasaban por cristianos viejos para diferenciarse de los conversos o de los moriscos hasta que fueron expulsados. Los extranjeros nos veían a los españoles de aquella época como con un exceso de altivez. Hablaban de la bravuconería. Y es que les llamaba la atención que desde el noble hasta el último paje todo el mundo llevaba espada. Todo el mundo portaba un cuchillo, una ropera o una daga vizcaína, y por cualquier duelo de honor se batían. Corría por entonces en los mentideros de la villa y corte una cancioncilla que evidentemente no les voy a cantar con música para no castigar de los oídos, pero que la letra, el estribillo decía: en Madrid se mata mucho, se mata de noche y de día, se mata en el nombre de Dios y en el de la Virgen María. Bueno, se mataba en Madrid y se mataba en Nápoles y en las ciudades más populosas o en Sevilla, y por eso es una constante que los moralistas califiquen a Madrid, a Nápoles, a Sevilla, a Roma como la Babilonia de Occidente. La Babilonia porque era una sociedad violenta y porque pensaban que se cometían muchos pecados. Tardan mucho en llegar los modales refinados a la nobleza española, pero no solo a la española, a toda la europea. Buena parte de esos modales parten de los tratados italianos, el Cortegiano de Baldassare Castiglione y otros tratados, y poco a poco se va refinando esa nobleza. Pero les voy a poner un ejemplo. Hay una película deliciosa, La Kermés Heroica, donde en un pueblecito flamenco, aburguesado, los hombres están jugando a la guerra como militares muy valientes, y de repente llega un soldado español. El arquetipo del tipo español es agitanado, con unas largas melenas, arrogante, bravucón, como he dicho, y entrega una carta, y en la cual le comunican al alcalde que al día siguiente van a pasar los tercios por esa ciudad y que van a hacer noche en el lugar. Entonces los hombres son presa del pánico y al alcalde se le ocurre hacerse pasar por muerto. Y son las mujeres las que reciben a los bárbaros españoles. Bueno, los bárbaros españoles llegan, el inquisidor y el
general de los tercios, llegan jugando al ajedrez. Luego acompañan a las señoras y quieren dar el pésame y ver el cuerpo presente del alcalde, lo que da lugar a bastante hilaridad, porque claro, cuando le están viendo, una mosca le molesta, se mueve, en fin. El enano de la corte se da cuenta de que aquello es una impostura y llega la hora de la cena. Les agasajan con una comida opípara y el segundo plato era un pollo, y entonces el capitán español saca un estuche y dice: no, si esto hemos inventado una alta tecnología, entonces lo denominaban de otra manera, y del estuche saca un tenedor y entonces coge un cuchillo, pincha un trozo de pollo, lo rebana, lo enseña a todo el mundo admirándose, qué tecnología, y luego coge con la otra mano el trozo de pollo y se lo lleva a la boca. Es decir, estaba inventada la tecnología, pero no estaba muy desarrollada, no sabía. Bueno, pero da idea en clave humorística de cómo iban los modales. La forma de peinados, de bigotes, de ropaje, de porte, esto que vemos en los cuadros de Velázquez, pues contraponía al hombre masculino con el afeminado. El afeminado recibía el nombre de los lindos, porque utilizaba guantes, maquillajes como las mujeres, y hay una obra al respecto, una comedia divertidísima, que es El lindo Don Diego. Dice Agustín Moreto: al bajar allá dos lindos quedaron los diablos ciegos, porque los lindos son gente que el diablo no puede vellos. Un complemento estético que se da en el hombre y en la mujer son las gafas, los quevedos, porque pasaron a llamarse quevedos por estas gafitas redondas que el escritor puso tan de moda. Bueno, las gafas se utilizaban no solo para ver mejor, sino que llega un momento en que se llevaban colgadas a la muñeca, porque se convierten en un signo de ostentación. Quien llevaba gafas iba diciendo que leía muchos libros y que era muy culto. Entonces, al final, los poetas satíricos se ríen de esta situación. En cuanto a la mujer, la estética de la mujer va a modificar el canon de la belleza corporal, pero en la literatura y entre los poetas que ensalzan esa belleza, somos herederos del Cantar de los Cantares. Fray Luis de León hace una exposición del cantar. Petrarca previamente había utilizado las mismas metáforas que salen de los versos bíblicos para comparar la belleza de una mujer, y son constantes decir que tienen los cabellos de oro, los labios de grana, los dientes como perlas, los ojos son luces, lumbres, estrellas. Humberto Eco supo muy bien aprovechar estos conocimientos en El nombre de la rosa, cuando hace la descripción de la aldeana y le dice: hermosa eres, bella, aunque eres morena. Morena no porque fuera negra, sino porque estaba curtida por haber trabajado al sol, era campesina. Y le dice: tus dientes son como un rebaño de cabras que baja desde las fuentes de Galad. Humberto Eco conocía perfectamente estos textos. El principio de belleza era el de Petrarca, y Petrarca había dicho que un bello manto una beldad adorna. Es decir, que una mujer hermosa, si se arregla, es más hermosa, pero que una mujer fea, utilizan unas expresiones terribles, dicen, no mejora de su situación de tarasca. Son tremendamente crueles con las feas, como dicen en los documentos. Y luego hay una crítica que está fundada, no es antifeminista ni mucho menos, y era que la mujer, la noble, pues gastaba bastante en vestido, en consumo suntuario. De hecho, el conde duque de Olivares saca unas leyes antilujo, porque los hombres se lo gastaban en coches y las mujeres en ropa y en afeites. Y tenemos un texto muy gracioso. Un catedrático portugués, Tomás da Veiga,
visita Valladolid cuando se convierte en corte, en ese intervalo en que Madrid deja de serlo, que por cierto fue un pelotazo inmobiliario del duque de Lerma. El duque de Lerma tenía pactado con Valladolid el cambio de capitalidad. Él y sus clientes, su clientela, compraron casas en Valladolid. Cuando se traslada la clientela sube el precio de las casas, las revendieron a los cortesanos que fueron allí e hicieron la misma jugada con Madrid. Y al regresar a Madrid, pues cometieron esta irregularidad especulativa. ¿Cómo se salvó de la quema? Pues muy sencillo, se dio a conocer o se hizo pública esta irregularidad cuando el duque de Lerma había sido nombrado cardenal y ya no hubo forma de procesarle por la vía civil. Bueno, pues este portugués, Tomás de Veiga, visita Valladolid, el Valladolid cortesano, y escucha a los moralistas: no, las españolas no gastan mucho en ropa, hay que ver lo que gastan por ahí las extranjeras. Y dice, bueno, yo simplemente voy a componer un poema enumerando pues las ropas, las prendas que he visto que ha comprado una dama en una tienda. Y dice: arandelas, lechuguillas, velos, rebozos, listones, periquitos, gargantillas, plumas, moldes, espaldillas, redes, pecho y cabezones, tocas, cofias y grabines, trenzas, mastros, tranzadillas, cintas, bobos y velillos, guantes de ámbar, jazmines de flores, perro y polvillos, firmalles, prendederos, cebollinas, floretinas, bandas, puños, vueltecitas, fuzqueles, cintos vivos, seros, brazaletes y manillas, pretinas y trenzaderas, alzacuellos, abanillos, rebozos, leques, arillos, arracadas y gorgueras, firmalles y regalillos, guantes de ocaña y de flores, ligas, medios, zapatillos, chapines, randas, cintillos, balonas, apretaderas, piernas, rodillas y tobillos. Bueno, pues unos grandes almacenes. Por lo tanto, de la cabeza a los pies, un batiburrillo de prendas ayudaban a realzar los encantos de la mujer. Les interesará saber que, bueno, desde la antigüedad siempre ha habido afeites, ha habido maquillajes en la mujer, pero los cosméticos más utilizados por la mujer española de los siglos XVI y XVII eran el solimán para la piel. Estaba hecho de pasa, lo que le daba un fondo blanco, y luego se pintaban unos coloretes como Heidi para realzar ese blanco, y cera en los labios. También utilizaban mascarillas que se llamaban mudas, y perfumes. Los perfumes preferidos eran el agua de azahar y de rosas. Claro, los lindos utilizaban lo mismo y por eso les motejaban de afeminados. Pero hay un tipo de mujer muy especial, ¿no?, que se ha perdido la palabra: las opiladas. Las opiladas surgen sobre todo en el siglo XVII. Se pone de moda que la mujer lleve una tez blanca. Entonces solo se les ocurre difundir, y además debía tener un fondo de verdad, no sé la explicación química, que para obtener esa tez blanca había que comer barro. Y empiezan a comer barro. Además distinguían de dónde procedía el barro. Preferían el que venía del pueblo portugués de Estremoz, era el más sabroso. Bueno, no lo comían así, no cogían una maceta y le daban un bocado, sino que a la entrada de los teatros, había puestos de alojeros, o en las fuentes, que en Madrid había 70 fuentes, el agua de Madrid era excelente, pues se lo vendían en pastillas, unas pastillas que tenían la tierra en el interior y estaban envueltas en sabor a canela, a menta, para hacerlo pues un poco digerible. Claro, el problema venía después, porque tenían unos problemas gástricos importantes y para limpiarse acudían a las fuentes. Entonces opilarse era precisamente beber para limpiar ese barro. No nos extrañemos mucho, en el siglo siguiente se va a hacer con vinagre, en el siglo XIX se va a hacer con albayalde. Albayalde tiene un componente de plomo tremendo, es el que utilizaban los impresionistas para obtener el blanco. Y muchas de estas mujeres, las Ofelias que vemos de los prerrafaelistas, lo que morían era de saturnismo o de cáncer.
por la sobreexposición de los afeites. Eso sí, la primera marca de cosméticos se llamaba Flor del Paraíso. Para acabar con las relaciones entre hombres y mujeres en este camino, en este campo del honor y la honra, pues en la época lo oculto, como ahora, lo oculto provoca deseo sexual. Y en este sentido hay todo un culto al pie femenino, porque si uno conseguía verle el pie a una mujer era promesa de seguir viendo más cosas. De hecho, Lope de Vega tiene una obra que se llama El tallo de Meneses, donde dice que quien zapatos regala presume que ha visto más que pie. Está advirtiendo pues que el requiebro amoroso que empezaba por el regalo de unos zapatos podía acabar más arriba de la pantorrilla. De hecho, en los códigos del honor se consideraba que uno había violentado a una dama no tanto por haber tenido relaciones sexuales con ella, sino desde el momento en que posaba un pie en sus aposentos. Ya había infringido la honra de esa mujer. ¿Qué sucedía? Pues que el padre, el hermano le desafiaban a duelo, y no todos los duelos eran sangrientos, no todos eran a muerte, a sangre, sino que a veces se evitaban mediante el pago de un regalo. Las hermanas de Cervantes malviven de esa forma, hay promesas de matrimonio hacia ellas, nunca se cumplen esos matrimonios y los amantes les hacen mediante una cédula un regalo y se sienten ya compensadas con ello. El matrimonio era un contrato entre dos familias sancionado por los respectivos cabezas de familia. Las condiciones básicas para casarse eran la casa y la propiedad. Por lo tanto, solo el hijo mayor, el heredero, tenía asegurado el matrimonio. Mientras que los segundones seguían esas salidas del convento, el ejército, algún cargo en la realeza, o al rebujo de la familia real, pero había muchos solteros. En las estadísticas de la época, en las relaciones topográficas de Felipe II o luego en el catastro del Marqués de la Ensenada aparecen muchos solteros. Existía la prohibición de contraer matrimonios no convenientes o matrimonios secretos. Si existe una prohibición es que se daban. ¿Por qué lo prohibían los padres? Pues por un lado era un ejercicio de autoritarismo. Tú te vas a casar con quien yo diga, no con quien quieras. Pero por otro lado estaban pensados también estas prohibiciones para evitar el pauperismo. Si tú te casabas con una persona de un rango inferior, lo que se llaman en las comedias de capa y espada matrimonio entre desiguales, pues estabas abocado a ir a la ruina. Entonces había una mezcla de autoritarismo y también de ver por los intereses, de velar por los intereses de los hijos. La firma actual iba precedida, y esto hasta hace poco, por el compromiso. El compromiso era un acto en el que se fijaba la situación material de las dotes. ¿Tú qué aportas a la familia? ¿Tu hijo qué es lo que aporta? ¿Tu hija qué da? Dote que existe hasta para, como saben ustedes, hasta para los religiosos y las religiosas que entran en clausura. Y a veces, de paso, servía el compromiso para que se conocieran los novios. Tenemos noticia de que, aunque el marco de las relaciones sexuales era el matrimonio católico, se daban también el adulterio. Y lo sabemos sobre todo por los procesos inquisitoriales, donde era muy común el procesar a maridos cornudos, a maridos consentidores, a adúlteras. En una obra preciosa, en un mapa que se vendió muy bien en la segunda mitad del siglo XVI, que es el Civitatis Orbis Terrarum, aparece una panorámica de Toledo y en las afueras se está paseando a una mujer adúltera y a un cornudo con unos cuernos de ciervo, se les está paseando como castigo inquisitorial por haber permitido ese tipo de relaciones. En cuanto a la infancia, a los niños en pintura solo los van a ver así, como el niño Jesús, con la Virgen María, o como el niño Jesús con San Juanito.
porque la infancia era solo un breve preludio biológico para acceder al mundo de los adultos. A este mundo se accedía entre los 7 y los 9 años, que era la edad que se consideraba de la discreción, la edad de la confirmación, cuando un niño pasaba a discernir lo que estaba bien o mal. La óptica es religiosa, pasaba a saber si estaba pecando o no. Mientras tanto, los niños compartían espacio, juegos, diversiones con los adultos, vestían como los adultos, como vemos en esa imagen de una taberna. Los niños eran introducidos en el mundo laboral del padre, mientras que las chicas quedaban bajo la tutela de la madre. Una crítica muy común de los religiosos ya entonces era que se malcriaba a los niños y a las niñas, y se les decía: los niños se les enseña a ser bravucones y a desenvainar la espada, pero ahora son de madera, pero cuando sean mayores se les está enseñando a ser pendencieros, y a las niñas se les está enseñando, que ya jugaban con los muñecos y jugaban con los vestidos, a ser unas coquetas, y por lo tanto eran los religiosos los que estaban continuamente aludiendo a los defectos en la educación de hijos e hijas. En cuanto a los niveles de vida, lo anterior nos sirve para una alimentación popular, esta sería para una mesa burguesa. No existían en la España del momento una igualdad, una aspiración de igualdad social. No todo el mundo aspiraba a lo mismo, sino que existían modelos sociales y modelos de comportamiento distintos. Se daba además una contradicción entre los principios teóricos del cristianismo y las actitudes prácticas, de tal manera que la pobreza, que se decía que era una virtud, en la práctica era tenida por una vergüenza, y al revés, la riqueza, que era un presunto obstáculo para la salvación, pues era signo de la merced divina. Recordemos el pasaje aquel bíblico de: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. En la práctica se daba esta hipocresía. En el capítulo de la comida y de la bebida, a pesar de lo cotidiano del hambre, de la enfermedad y de la muerte, sí tenemos testimonios de glotonería, pero cuando se daba una gran comilona era como una fiesta de diferenciación social. La comida cotidiana era más bien escasa para las capas populares, consistía en unas gachas, en algunos hogares todavía llegaba el vino, el queso, pero los más pobres tenían que acudir, y luego veremos una imagen, a la sopa boba que se daba en los conventos o en los municipios o en los cuarteles para alimentar a los menesterosos. A lo mejor se han preguntado ustedes de dónde viene la expresión matar el gusanillo. Uno desayunaba en aquella época tomándose una copa de letuario, que era un aguardiente de naranja, pero mucho más amarga que el zumo de naranja que tomamos en la actualidad. Podía seguir con unos duelos y quebrantos, unos huevos con torreznos, ya era un desayuno contundente. Además demostraba que era cristiano viejo porque estaba comiendo puerco, y luego se tomaba una copa de aguardiente, porque se consideraba que en nuestro estómago teníamos una bacteria, el gusanillo, que era la que se iba comiendo la comida. Entonces para matarla del todo nos pegábamos el lingotazo de aguardiente por la mañana y ya nos haría bien la digestión. La carne, el pescado eran artículos de lujo, los comían fundamentalmente las clases acomodadas. Puede haber una excepción en las bodas de Camacho, por ejemplo, que aparecen en el Quijote. Aquí he traído un cuadro de Bruegel, es una boda, se ve bien a los novios, a los padres de la novia. La novia tiene encima un cesto y dos haces de gavillas que tienen un significado, y es el deseo de que sean fértiles, que tengan muchos hijos. Bueno, pero era excepcionalmente. Desde el punto de vista gastronómico había dos sistemas culturales. Se expresan mediante la metáfora del pan. Había un pan de príncipes y un pan de pobres. El pan de príncipe lo comía la familia real,
pero los nobles y la burguesía también, y estaba amasado con trigo, con cereal de primera calidad. El pan de pobres lo comía el resto de los grupos sociales, y cuando había crisis de subsistencia, los marginados y los más pobres de solemnidad amasaban con las hierbas que estaban alrededor de las ciudades. Claro, estas hierbas a veces tenían sustancias estupefacientes. Si sumamos la debilidad por la malnutrición, las creencias en brujas y en miedos, con estas sustancias, pues surge lo que alguien ha llamado la cultura del sueño trastocado. Era perfectamente plausible que la gente creyese en vuelos de brujas, en fantasmas, sobre todo en estos momentos de escasez. La ostentación gastronómica era propia de festividades y era un signo de posición social dominante. Esos excesos gastronómicos los condenaba la Iglesia y el Estado, pero por razón distinta. La Iglesia condenaba la gula porque era impropia de un comportamiento cristiano, pero el poder político condenaba esos excesos porque la embriaguez podían llevar a la pendencia y al desorden público. De hecho, la embriaguez o la intemperancia en la mesa no estaban mal vistos, sino que dignificaban al anfitrión. ¿Qué necesitábamos? La aparición de manuales de buen comportamiento en la mesa. Y estos manuales sobre los hábitos de los comensales surgen en Italia en el transcurso del siglo XVI, se van traduciendo poco a poco al castellano. Con el acortesamiento de nuestra sociedad va a suceder que los buenos modales se adscriben a los nobles, mientras que los hábitos groseros quedan como propios del pueblo, de las capas subalternas. De hecho, Michel Bakhtin tiene un trabajo precioso sobre Rabelais y sobre las comidas pantagruélicas, y él distinguía en el cuerpo humano, igual que en la cultura, pues dos mitades. La parte superior del cuerpo humano es la parte noble, es la cabeza, y la parte inferior es la parte baja, es decir, el vientre, el trasero, los genitales, lo que da lugar a las bromas escatológicas en torno a la comida. Solo un dato más para terminar con la comida. Hubo comidas palaciegas, por ejemplo la que se le dio al gran almirante de Inglaterra en 1605, en la que se sirvieron 1200 platos. Era por ostentación, no iban a comer toda esa comida, era para demostrarle a un invitado extranjero que aquí teníamos todos esos productos y todos esos platos. La comida más popular era la olla podrida, el nombre ya es sospechoso. La olla podrida tenía muchas especias que servían para darle sabor, pero también para tapar el mal estado de la carne. Se comían también sopas sin sustancia, de ahí vienen las zarandajas, ¿no? Eran sopas de verdura sin sustancias. Hay que pensar que no todo el mundo comía en casa, que había bodegones de tentempié que estaban en la Puerta del Sol, que estaban en las calles, y la gente iba de un trabajo a otro y comía pues un bocado para seguir con su labor, con su trabajo. Se pusieron de moda, y termino con la alimentación, las bebidas salidas de la nieve. Los neveros, se bajaba la nieve del Guadarrama, los neveros estaban en los Cuatro Caminos, era un sitio peligroso, porque si alguien quería deshacerse de un cadáver o de algún robo, lo arrojaba al fondo del pozo, y solo en verano, cuando se derretía, aparecía. Entonces las bebidas más comunes para entrar en el teatro, dentro del teatro había pozos, porque las obras empezaban a las 3 y acababan a las 9, pues era la hidromiel, miel con agua con canela, las alojas, y se pusieron de moda por influencia italiana los helados. Los helados vienen en el 17 desde Nápoles, y era una forma de agasajar el pretendiente a la dama. Se los compraba normalmente a la puerta del teatro o en el transcurso de los paseos por el Prado o por la calle Mayor. En cuanto a la vivienda, era un ejemplo de comida popular, la vieja friendo huevos de Velázquez, y algún ejemplo más de los niveles de subsistencia de los que estamos hablando.
el reparto de pan a los pobres de solemnidad. La limosna podía ser en metálico, podía ser en pan. A este respecto eran muy cínicos. San Eloy decía: necesitamos que existan los pobres para que los ricos puedan expiar sus pecados dando limosna. En cuanto a la vivienda, era una necesidad elemental. Ya he adelantado antes que para ser considerado vecino en la España de los siglos XVI y XVII había que tener casa abierta. En los censos se decía: este pueblo, Colmenar Viejo, que lo tenemos al lado, se puede consultar las relaciones topográficas de Felipe II, tiene 30 vecinos, 2 viudas y 3 pobres de solemnidad. Ni las viudas ni los pobres eran vecinos. Esto era interesante a efectos fiscales y era interesante también porque el vecino tenía acceso gratuito a los comunales, por lo tanto a los pastos, a la leña muerta, para poder reparar las casas, para poder coger combustible. Por lo tanto, tener casa imprescindible para estar dentro de la sociedad. Las casas estaban mínimamente acondicionadas, vivían animales y personas juntas, apenas estaban cubiertas para protegerse de las inclemencias. No disponían una división en habitaciones como ahora, especializadas, el dormitorio, la cocina, etcétera, sino que todo el mundo vivía en torno al hogar. Y el hogar era muy importante porque aquí se desarrollaba el trabajo familiar, como vemos a la señora hilando, pero se producía algo más importante desde el punto de vista cultural: la transmisión del conocimiento. Es una época en la que no hay televisión, no hay radio. La gente invitaba a otros vecinos, acudían a la velada, ese era el centro social. Y en la velada se contaban las novedades que venían del extranjero, se comentaban los sucesos, los chismes. Era el medio de transmisión de información de la época. Les recuerdo que no hay que irse muy lejos. Un siglo más tarde, Kant, el famoso filósofo Kant, jamás salió de su pueblo. Lo que hacía era que cada vez que un personaje importante pasaba por el pueblo, le invitaba a comer o le invitaba a cenar. Y ahí le sonsacaba y se estaba al día de todas las novedades que sucedían en Europa. Solo se transforma la cultura de la vivienda a finales del siglo XVII, cuando el campesinado rico empieza a fabricarlas en piedra, y sobre todo cuando la burguesía, primero la holandesa y la italiana, recuerden ustedes los cuadros de Vermeer, empiezan a asignar a las habitaciones funciones específicas, adquieren mobiliario, adquieren cartografía. Es un cambio radical que triunfará cuando el nivel de renta sea más desahogado en el siglo XIX. Con respecto a la vivienda, y ya que tenemos una imagen de Madrid, decir que desde el momento que Madrid se convierte en villa y corte, entonces como ahora, surge un nuevo impuesto. El ayuntamiento quiere recaudar un impuesto titulado la regalía de aposento. La regalía de aposento significaba que todo aquel que fuese propietario de una vivienda de 2 pisos o más estaba obligado a, o bien alojaba a algún invitado de la corte, o bien pagaba un impuesto para evitar ese invitado no deseado. Muy bien, pues los madrileños entonces empezaron a construir lo que se llamaban casas a la malicia. De cara al exterior parecía que solo tenían un piso y en el interior construían hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados y tenían varias dependencias. Muchos de ellas tenían bodegas. Les invito a ver la casa de Lope de Vega en la calle Cervantes. Hay que ser cortitos en nuestros mandatarios municipales para llamar calle Cervantes a donde estaba Lope de Vega y calle Lope de Vega donde está enterrado Cervantes, con lo bien que se llevaron en vida. En cuanto al juego y las diversiones, la literatura y la pintura nos muestran la variedad enorme y el alto grado de sociabilidad que existía en la época, porque no había separación, como ahora, no había fin de semana, no había separación entre trabajo y ocio, sino que el juego o un festejo podía surgir con motivo de la venida de una infanta para casarse con un rey español, con motivo de la canonización de San Isidro. Se decretaban una semana de festejos. Con motivo de la muerte de Lope de Vega,
el ayuntamiento decretó una semana de festejos, es la gran apoteosis del barroco. Eso sí, las fiestas y los juegos tenían características estamentales, y a la nobleza, aquí la vemos, si se fijan en la imagen de la derecha están alanceando un toro, y en la imagen de la izquierda están haciendo un juego de cañas. A la nobleza le gustaban pues juegos que les recordasen a sus antepasados. La guerra, las cañas están sustituyendo a las espadas para no resultar heridos. La equitación, la caza, ya he dicho que la caza con galgo corredor era una evocación de lo que se hizo en la Reconquista luchando contra los invasores musulmanes, mientras que los burgueses preferían la esgrima, el salto, la lucha. No en balde, los deportes actuales se inventan a finales del XIX por la burguesía inglesa y francesa y responden a estas ideas que retoman del mundo clásico de más alto, más fuerte, más lejos, ¿no? Mientras que el pueblo pues gozaba con una multitud de divertimentos. Entre ellos, esta imagen es bastante inédita, es un cuadro que estaba en el Museo de Fuencarral, estaba orillado y hemos reproducido en la revista que ha comentado don Juan hace un momento. Son los baños en el Molino Quemado. Cuando llegaba el estío, los madrileños, una fiesta de guardar, un domingo, se echaban al campo, y en estos baños del Molino Quemado podemos ver de izquierda a derecha comidas campestres, paseos en carroza, podemos ver a músicos, podemos ver hasta un señor que está raptando a una señorita, un sátiro, a gente bañándose, hombres y mujeres, en camisa o en pelota picada, como se decía entonces, y a la derecha estarían los molineros trabajando. En el día de guardar los molineros no dejaban de trabajar. Pero es muy ilustrativa de la variedad de diversiones que podía haber. Cuando llegaba también la primavera, se iba a buscar la verbena, que era una planta, a la pradera de San Isidro. De ahí viene la expresión de verbena como fiesta popular. Se jugaba, eran unos ludópatas, se jugaban los cuartos mediante naipes o mediante dados. Les voy a contar una anécdota. Uno de los capitanes que acompaña a Hernán Cortés en México, pues se ha hecho ya el reparto de las encomiendas, y con otros descontentos le pide licencia a Hernán Cortés y le dice: dejadnos construir un barco, que nosotros nos vamos a conquistar nuevas tierras. Bueno, se construyen el barco y primera tormenta caribeña naufragan y van a dar a una playa perdiendo todo, los bastimentos, la ropa. Bueno, están allí en taparrabos y lo primero que deciden es cortar del primer árbol que ven unas cortezas para hacer una baraja y jugarse los futuros reinos que van a conquistar. Es decir, no tienen ni para comer ni para vestir y están jugándose todavía los futuros reinos que van a conquistar. Bueno, la variedad era enorme: combates de boxeo, peleas de gallos, corridas de toros, ilusionismo, la cucaña, aquí en una imagen tardía de Goyesca. Pero sin lugar a dudas, la fiesta y el espectáculo que aunó a todos los estamentos fue el teatro. El teatro conoció un gran desarrollo, creándose compañías de cómicos de la legua, como la de Gaspar de Porres. Se imprimió cada vez un mayor repertorio y se construyeron locales ad hoc, locales propios por aproximación de casas de vecindario, como el que vemos aquí, el Corral de Comedias de Almagro. Les recuerdo que ya no es el más antiguo el Corral de Comedias de Almagro, sino que se encontró en la Plaza Cervantes de Alcalá de Henares el Corral de Zapateros, que es del año 1602, con diferencia el más antiguo de toda Europa. Y quizás les interese ver cómo se encontró y cómo se restauró, porque unos estudiantes de Alcalá estaban haciendo una tesina y encontraron documentación que decía que por allí cerca de la plaza había habido un corral, pero como un corral en el siglo XVII, como un teatro en el XVII, y daban vueltas a la plaza y encontraban pues las pastelerías que hay, los restaurantes y ningún resto de teatral.
hasta que cayeron en la cuenta de que sí había habido un cine hasta los años 60. Excavaron en el cine y debajo del cine del siglo XX había un teatro del XIX, debajo del teatro del XIX un coliseum del XVIII y debajo del coliseum del XVIII el corral de zapateros. Entonces lo ha restaurado Peridis, manteniendo capas de cebolla para que se vea la evolución de un local que siempre ha estado al servicio del espectáculo. Bueno, las sesiones en los teatros, no les quiero cansar mucho, pero eran muy dilatadas, por eso decía lo de los pozos de agua. Las mujeres iban a la parte de arriba, justo estarían enfrente del escenario, a la cazuela. El nombre de cazuela es porque las mujeres hablaban mucho, cotilleaban mucho, y entonces parecía aquello que estaba hirviendo la cazuela. Los hombres se situaban abajo, iban buscando bronca, algunos de ellos estaban pagados por autores enemigos del que estrenaba la obra. A la entrada se podía comprar fruta, pero no fruta de primera calidad, era fruta fermentada porque se iba a arrojar a los cómicos. Se compraban alojas, las mujeres compraban cuencos de avellanas y en los laterales se situaba la nobleza en los aposentos. Y claro, servía de comidilla pues a unos y a otras. Mira, el marqués de Santa Cruz ha tenido la desvergüenza de venir con su amante. En fin, menos silencio había de todo en el teatro. El canto y la música también adquieren un gran desarrollo. Los instrumentos más populares, como vemos ahí, eran la gaita y la guitarra. Y al lado de la práctica musical privada, la que se daba en las cortes, cada corte tenía una capilla musical, empiezan a surgir grupos profesionales también en la iglesia, el músico cortesano en palacio, los chantres en las catedrales, grupos municipales en las ciudades, que son el embrión de las futuras bandas de música. Y lo que sí se da es una separación entre música cortesana y la ópera y el ballet. El baile era la actividad que más afición despertaba, pero se contraponían los bailes populares, que aquí vemos en una kermés, porque los moralistas decían que eran obscenos, paganos. No olvidemos que pagani en latín es campesino. Paganos, se mezclaban hombres y mujeres, la cosa acababa como el rosario de la aurora. Se mezclaban con la ópera y el ballet. En la ópera y el ballet hay palcos, es el reflejo de la sociedad estamental. Cada uno ocupa el nicho que le ha tocado al nacer. Y además en el ballet no se juntan tanto los hombres y las mujeres, sino que se reproducen estéticamente las perfectas formas cortesanas. Luis XIV era un gran bailarín de ballet y en todas sus coreografías aparecía detrás un sol, el rey sol, que era la propaganda que se hacía de él. En cuanto a las fiestas, no les voy a cansar enumerando la cantidad de fiestas que había, ni voy a ir por estaciones, sino citarles las dos más destacadas. El carnaval, que aquí vemos en un cuadro de la lucha de Don Carnal y Doña Cuaresma. El carnaval es una fiesta neutra, porque participaban todos los estamentos sociales. Tiene sus orígenes en las Saturnales romanas, que despedían el invierno mediante un regreso a la Edad de Oro. En el medievo se da esta exaltación entre Don Carnal, representado por un tipo orondo, y Doña Cuaresma, que siempre iba con una sardina, de ahí viene luego lo del entierro de la sardina, y se basaban en el principio del mundo al revés, en la inversión de órdenes y jerarquías. El rico se disfrazaba de pobre, el pobre de rico, el hombre de mujer, la mujer de hombre, y utilizaban máscaras, banquetes, desfiles, lanzaban peleles al aire, pasacalles. Ante la posibilidad de protestas fueron prohibidos reiteradamente, lo que quiere decir que no surtía efecto la prohibición. Y desde luego también había a veces connotaciones, no era lo mismo un carnaval rural donde los personajes aparecían animalizados que el carnaval de Venecia, que era muy refinado y aparecían con las máscaras que todos conocemos. Lo que me interesa, y voy terminando, es hacerme esta pregunta: ¿el carnaval era revolucionario? No. El carnaval significaba la ruptura de la norma para reafirmar la norma. Hasta el martes de carnaval yo no podía
beber en demasía, ni podía cometer excesos carnales. Durante unos días puedo cometerlos, pero después del entierro de la sardina vuelve todo a la normalidad. La norma se rompe para reafirmar la norma. Humberto Eco lo describía muy bien con Bambi. Dice, para que Bambi tenga un final feliz, empieza un cervatillo, qué mono, ¿no? El cervatillo en el campo y tal. Pero luego se rompe la norma, se le muere la madre, se le incendia el bosque y al final todo vuelve a ser feliz, le acogen el resto de los animalejos del campo. Es esta línea quebrada que puede servir también para ilustrar el carnaval. Y luego está la cencerrada, a la que aludí al principio de la charla. La cencerrada, pues lo que protestaba era contra los matrimonios desiguales. Podían ser cencerros, pero podían ser también gestos obscenos, gritos. Algo de esto ha quedado en la sociedad industrial. Recordarán ustedes las caceroladas contra la dictadura de Pinochet. Pues es algo de forma de protesta política que ha venido del mundo rural, desde Europa ha pasado a América. Pues bien, entre estos dos niveles culturales, el de las élites y el popular, se pasa de los intercambios a la ruptura. Y para ello se utiliza un instrumento, el miedo. El miedo está omnipresente en Europa desde la peste negra de 1348 hasta la revolución científica, que puede explicar muchas cosas, ¿no? Y hasta la revolución industrial. Y el miedo se manifestaba en literatura, en las danzas de la muerte, en la iconografía, con estas imágenes que están asesoradas por el Concilio de Trento. Vamos a mostrar escenas truculentas en las procesiones, un Cristo crucificado, una dolorosa. Pero había dos tipos de miedo. El miedo cíclico, que era cuando pasaba un cometa, una estrella fugaz. No había un utillaje mental que explicase en aquella época qué significaba aquello. Entonces se le daba, recuerdo un documento donde decía, dicen que se ha visto un cometa en Nápoles y una mujer del susto, una mujer de 85 años ha dado a luz. Bueno, pues se explicaban estos fenómenos por vía irracional. Había otros miedos cíclicos. Yo tengo miedo en mayo, cuando tengo que hacer la declaración de la renta, es decir, el paso de los recaudadores de impuestos, de hombres de guerra, porque traían consigo desórdenes. Pero a los que me quiero referir para terminar es al miedo reflejado. Los peores eran el miedo reflejado, producto de la reflexión de las élites dominantes sobre las desgracias de los tiempos. Hacían pensar a los parroquianos en Satán, en el pecado, en los judíos, en los extranjeros, en las pestes. Eran miedos infundidos desde la ideología dominante, es decir, desde el sacerdote a través del púlpito. Si te estaba hablando continuamente del infierno, del fin del mundo, del milenarismo, pues tú, que no tenías, que además eras un simple y no tenías más que las imágenes de la Iglesia para poder interpretar aquello, pues era una forma de disciplinar a las capas subalternas desde la cultura dominante. Termino diciendo que a pesar de todo esto y a pesar de los miedos, nunca se rompió del todo, ni se ha roto en la actualidad, la circularidad cultural entre la cultura de élites y la cultura popular. Una y la otra se retroalimentan, los temas se ponen de moda, las costumbres pasan también de moda, y cada tiempo nuevo trae cosas nuevas y en definitiva la vida cotidiana en la España del siglo de oro sufrió un cambio de modelos con la llegada de la Ilustración y la aparición de nuevos valores, de nuevo mediante la circularidad cultural del pueblo y de las élites. Nada más, muchas gracias. Si quieren formular alguna pregunta, alguna curiosidad. Algo sobre la sanidad en aquel tiempo. Sí. En el caso de Madrid nos encontramos, todos conocen el agua va, nos encontramos con que las inmundicias estaban a la orden del día porque se arrojaban a la calle, pero los médicos del momento sostenían
que el aire que bajaba de la sierra del Guadarrama corroía esas inmundicias. Por otra parte, se recogían, porque era el abono natural para los campos. Había lugares donde se recogían y era hasta la invención de la química del suelo, pues se recogían para los campesinos. De tal manera que Madrid tenía fama de saludable y se aconsejaba a las reinas que viniesen a dar a luz a Madrid. Precisamente por eso, porque existía la teoría fundada en aquellos términos de que el aire y la pureza de las aguas garantizaban una higiene superior a otras ciudades. Y por otra parte, unido a la medicina, dos cosas. Estamos a la vanguardia de Europa en ese momento. El primer tratado de psiquiatría lo edita un médico español, Juan Velázquez. Nada más que entonces a la depresión o a estas dolencias que ahora se diagnostican con estos nombres se le llamaba las enfermedades del alma, la melancolía. Y el primer tratado, que en la época fue considerado científico, ahora evidentemente no, sobre la teoría de los humores, es el libro de Juan Huarte de San Juan, Examen de ingenios. Fue traducido a inglés, a francés, a italiano, y decía que el cuerpo humano estaba compuesto por varios humores y según la prevalencia de uno u otro, nuestro físico estaba inclinado a ser pacífico, colérico, etc. El retrato de Don Quijote en la primera página es la teoría de los humores. Es magro, es enjuto, por lo tanto está llamado a ser colérico, a enfadarse por cualquier cosa. Y todo esto va a tener un seguimiento científico en el 18 y en el 19 con una falsa ciencia, la fisionómica, donde podemos sintetizar la cara es el espejo del alma. Esto va a tener una utilización, hasta el doctor Gregorio Marañón tiene trabajos donde trata de identificar la personalidad del conde duque de Olivares, de Goya, del Greco, a través de los retratos, a través del aspecto de la cara. Ahora sabemos que no existe ninguna correlación, pero en su época sirvió hasta para la utilización en criminología. ¿Sí? Entiendo que hay un poco de supervivencia del mudéjar, entre tanto la sociedad no sufre una revolución como puede suponer la de la aparición de la imprenta. Y entonces ayuda un poco a la liquidación de las culturas del mudéjar, la imprenta. La imprenta, contrariamente a lo que pensábamos hasta ahora, no eliminó ni mucho menos los manuscritos. Hay más manuscritos que libros impresos. Un libro era carísimo. El Quijote, antes de darse a la imprenta, corrió por la corte en forma manuscrita. Y en cuanto al mudéjar, en concreto, ¿a qué se refiere? ¿Al arte? A las tres culturas. De las dos culturas. Y la limpieza a través de la limpieza de una unidad social católica. Sí, desde el momento en que se expulsa a los judíos y luego a los moriscos, sí hay una digamos, uniformización de la cultura en términos católicos. Y ahí aparecen personajes como el Ricote de la obra de Cervantes, que vuelve, es un morisco que vuelve a su tierra, se orilla de alguna manera lo que era la cultura morisca, lo que era la cultura mudéjar y hebrea. De hecho, sobre todo, este proceso se da en el reinado de Felipe II a raíz de la aplicación de las decretales de Trento, de la prohibición de salir a estudiar al extranjero y de la aplicación de los estatutos de limpieza de sangre. Los estatutos de limpieza de sangre se empiezan a exigir en los colegios mayores de determinadas universidades y también para obtener el hábito de una orden militar. Y aquí el cuestionario es muy claro, va preguntando: ¿tu abuela fue judía? ¿Tu abuela tuvo mancha de mora? ¿Tu abuela? Iban por las abuelas porque el pueblo judío es matrilineal.
e iban preguntando también por el resto de los antepasados. Entonces sí, se agudiza digamos, los controles sociales desde el punto de vista religioso con el apogeo de la Inquisición en el tránsito del 16 al 17. Yo entendía algo con la tolerancia esta que, por ejemplo, la aparición del retablo de las maravillas, o sea, aquello se representa y es una puesta en evidencia del sacrificio que supone para el entendimiento, tener que aceptar solo por el retablo este de las maravillas. Entiendo por la tolerancia que puede haber, ¿cómo que si es que luego desaparece completamente? El retablo de las maravillas es ironía cervantina, ¿no? Tienen que ver lo que les dicen para demostrar que son cristianos viejos. Pero fíjese, había enormes contradicciones, porque por un lado, desde el poder, había una cierta opresión a través de la Inquisición, de los controles sociales, pero le voy a poner un ejemplo relacionado con los baños, la imagen que hemos visto de los baños desnudos. Los extranjeros, los embajadores no entendían eso, no comprendían esa escena. Habían estado viendo a las mujeres españolas en invierno con mantillas recatadas, yendo a la iglesia, llegaba el verano y se ponían en camisa, y algunas se desnudaban. Decían, pero ¿cómo una mujer católica hace esto en verano? Si esto no lo hacen ni las puritanas, ni las protestantes, ni las... Había ese tipo de contradicciones. Por un lado, la sociedad era muy rígido y había pues unas normas determinadas. Por ejemplo, el rey no puede ver desnuda a la reina, que es el motivo de la novela de Torrente Ballester, El rey pasmado. Pero por otra parte, podía perfectamente ir de picos pardos. Existía esa doble moral y esa hipocresía. Solo se sale de ello a partir de la Ilustración, a partir del siglo XVIII. Y así todo hay una involución con Fernando VII, el absolutismo y otra vez la restauración de la Inquisición y de los controles sociales. ¿La Iglesia en esta época induce un miedo especial a la población? Simplemente era el que venía ya de atrás, un poco reforzado. Es decir, fue un momento especial de meter miedo a la población, esto ya venía de atrás y siguió. Retomó miedos anteriores, pero yo hablaría de las iglesias, porque igual que la Iglesia Católica lo estaba haciendo en los países mediterráneos, la Iglesia reformada, las reformadas o los anglicanos o los calvinistas lo estaban haciendo en sus respectivos confesiones. De hecho, el famoso tema de la caza de brujas, se quemaron más brujas en Centro Europa que en España. El tema de la música, que lo emplean el Trento y lo emplean los reformadores como medio de adoctrinamiento religioso, pues afortunadamente produjo a Mozart, a Bach en los países protestantes. Pero si escuchamos el Mesías o la Pasión según San Juan, hay momentos que es música para infundir miedo. Música que estaba pensada para que dos coros afrontados empezasen a cantar y fuese aquello estridente. Si encima un predicador, un pastor te está diciendo que si te comportas mal, que estás predestinado hacia el mal, que vas hacia el infierno, y te ponen esos más media de la época, pues el efecto era tremendo. Y por poner un ejemplo católico, aquí se cobraba la bula de cruzada, que era un impuesto universal. La exacción que suponía esa bula de cruzada era tremenda. Llegaba el buldero a la aldea, a lo mejor una aldea pobre, castellana, andaluza, que había tenido una mala cosecha. El primer domingo predicaba la bula y decía, queda anulada la bula del año anterior. El segundo domingo cantaba las excelencias de la bula de ese año. Este año siempre introducía alguna novedad. Además de sacarte del purgatorio y llevarte al cielo, te protege contra las tormentas. Y el tercer año predicaba, porque había gente que no podía pagarla, una bula a plazos, que se llamaba bula de a luego pagar. Esos que no han pagado hasta ahora, les doy 6 meses para que vayan entregando, porque si no se van a condenar. Pues era una forma de infundir miedo. ¿Qué tipo de personas se iban a América? Pues se iban los segundones,
se iba la nobleza montañesa. La nobleza montañesa entiendo vascos y cántabros. La nobleza del norte de España tenían muchos hijos, pero solo, como he comentado, solo el heredero, el mayorazgo, se quedaba con la casa. Entonces los demás tenían que buscarse la vida en la religión, en el ejército o pasando a las Indias. Se dio también entre los extremeños, todos conocemos el origen de los conquistadores, pero hubo un momento en que el pasar a Indias era una solución para los que ya habían fracasado en su intento de encontrar un cargo o un oficio en España. Pongo como ejemplo el propio Cervantes. El hombre viene del cautiverio de Argel y encuentra a los padres empobrecidos. El padre era cirujano sangrador. Lo encuentra en la calle Leganitos, donde tenía la barbería. La madre envejecida, encima más empobrecidos porque habían pagado el cautiverio de él y de su hermano. Y aunque, y lo primero que se le ocurre es ir a Lisboa, donde estaba la corte, para pedir un oficio y pasar a Indias. Abandonar a toda la familia, pero pasar a Indias para remitir alguna remesa que sacase a la familia de la pobreza. Es decir, cuando ya había fallado el intento de establecerte en tu medio natural, pues una alternativa muy importante era América. También para los prófugos, también para los que tenían cuentas pendientes con la justicia, para otras personas que tenían otra motivación, los evangelizadores, que querían hacer su profesión de fe en las misiones en América, sobre todo después del Concilio de Trento. ¿Cómo se refería en España la España imperial? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo se digería al pueblo la España imperial? ¿Qué movimiento había alrededor de todo esto? El concepto de España imperial. Bueno, el concepto de España imperial lo elaboran sobre todo los juristas y los pensadores políticos. Recuerdo ahora a Gregorio López Madera o algunos juristas de la época de Felipe II que dicen que por el mero hecho de la extensión de los títulos y de los territorios del monarca católico era ya una monarquía universal. A la gente de más llana, a la gente de las aldeas, del pueblo, estos conceptos ni les llegaban. Ellos no, lo único que les podía llegar era el reclutador de los tercios, y la forma de recluta era vendiéndoles las bondades que iban a ganar en la guerra. Acudía un sargento con unos soldados vestidos con traje de paseo, tocaban la caja, de ahí viene la expresión entrar en caja, y ofrecían a quien se enganchase pagarles una primera soldada en oro. Pues los que estaban en una situación muy crítica en el pueblo, en ese momento es cuando empezaban a cobrar conciencia de que el imperio era dilatado. Si no, la idea de que en España no se ponía el sol solo la tenían los letrados, la gente culta y el entorno de la corte y los cargos políticos, pero el ciudadano de a pie de la España profunda no concebía esto, ni siquiera los súbditos americanos. O sea, cuando ha ido el rey Juan Carlos por primera vez es cuando han visto a al rey de las Españas, ¿no? Físicamente, antes casi era un mito entre muchas localidades. El concepto como educación, me imagino que en la clase burguesa existiría, pero en la clase llana del pueblo sería la transmisión del conocimiento, como usted ha dicho, alrededor del hogar, con la cultura mínima, ¿no? Bueno, vamos a establecer una gradación. En el medio rural, la velada a la que he aludido, en la velada se producía la soldadura generacional. Los abuelos que se quedaban al cuidado de los niños les iban enseñando, y los padres les iban enseñando el oficio. Entonces era ese primer nivel. Eso que producía pues una transmisión de una cultura oral, pero significaba que el 90% de la población era iletrada porque no acudía al colegio. El sistema escolar empezaba con las escuelas primarias, para entendernos, que las abría un dómine, un clérigo o un estudiante que no ha prosperado, y donde le pagaban un sueldo a medias entre el municipio y los padres. Por lo tanto, ya excluimos a una buena parte de los niños, porque había padres que no podían pagarle. Y sobre todo eran los labradores ricos, los villanos ricos, los que llevaban a los niños a esas escuelas.
ahí aprendían las 4 reglas. Si tenían un poquito más de dinero en la ciudad o en el medio rural, iban a un estudio, que era una preparación para ingresar en la universidad. Aquí tenemos el estudio de la Villa de López de Hoyos. Y luego ya iban a la universidad, preferentemente a Alcalá y Salamanca, porque el villano rico apostaba por la formación de sus hijos, y si obtenían una licenciatura o un doctorado, podían salir colocados con un cargo de burócratas o con un cargo, si habían estudiado teología, eclesiástico. Y entonces era un medio de promoción social, pero al que tenía acceso solo una minoría. Y en cuestión de impuestos, ¿cómo se mantenía el reino así globalmente? El sistema impositivo incluía 3 grandes apartados. Los impuestos entonces se llamaban servicios. Hacienda somos todos. Se llamaban servicios. Entonces había un servicio ordinario que equivalía a nuestro actual presupuesto del Estado. Bueno, pues se iba pagando mediante repartimientos. Es decir, desde la Hacienda Real se decía: necesito recaudar este año 2 millones de reales. Ya se encargaban los inspectores de repartir. El Reino de Castilla aporta tanto, el de Granada tanto, el de Andalucía. Cuidado, porque del pago de impuestos para guerra, ahora que tenemos el tema tan candente, y para América siempre quedó excluida Cataluña y el Reino de Aragón. Ellos no participan del descubrimiento de América y del costo de las guerras hasta bien entrado el siglo XVIII, cuando ya tienen también manufacturas y productos que llevar a América. Pero cuando el conde duque de Olivares llama a una unión de ejércitos, la unión de armas, pues se sublevan los catalanes y los portugueses. En ese momento estaba unido España y Portugal en la persona de los monarcas católicos. Existía un servicio ordinario. Luego se crea un servicio de millones. El servicio de millones era para mantener las guerras y era un servicio extraordinario. Se creó por primera vez, pero lo que se crea una vez se sigue repitiendo. Y luego había un montón de impuestos, directos, indirectos, pues por ejemplo, con carácter, los nobles estaban excluidos del pago de impuestos y era el Estado llano el que pagaba, ¿no? Pero había algunos que eran universales. Por ejemplo, si usted iba a comprar el pan o compraba la sal, pues el noble también tenía que pagar ese impuesto. Había una retención y eso convertía a los productos de primera necesidad en universales. Y por otra parte, todos eran católicos, los nobles y el tercer estado, y se pagaban diezmos, la 10ª parte de todo lo que se producía en la tierra. Pero esto está muy cogido por los pelos, porque, por ejemplo, se pagaban diezmos por las hierbas, por los pastos, también era un producto de la tierra, y el 10% iba a la iglesia. Y en cambio, pues quien crea la ley crea la trampa. Las plantas que vienen de América y que revolucionan tanto la alimentación, pues una de ellas, la patata, los campesinos están argumentándole a la iglesia: yo pagar un impuesto por esto, si crece hacia abajo, no hombre, no, yo lo cultivo por la flor, que es muy bonita. Y entonces durante siglos no están pagando diezmos, y la iglesia no entiende que lo que se comían era lo que estaba. Sí. ¿Es posible que Cataluña la excluyen del comercio con las Indias? Que está todo llevado a Sevilla y que entonces Cataluña está impedida de... No, pero no la excluyen de forma... Las Indias se toman o se descubren en nombre de los reyes católicos, pero la corona de Aragón no quiere participar de la carrera de Indias, quizá también porque por una tradición geopolítica vienen de un mundo medieval donde ellos tenían un imperio mediterráneo y sus intereses estaban en Sicilia, estaban en esas factorías que era donde ellos comerciaban, en las factorías italianas. Y luego sí se eluden el pagar impuestos para conflictos bélicos. Pero en el 18, cuando ya las Indias la carrera de Indias está mucho más regularizada, se ha descubierto pues casi todo el continente,
La Casa de la Contratación pasa de Sevilla a Cádiz porque los buques tienen tal cabotaje que no les permite remontar el Guadalquivir. Entonces es cuando cobran interés los súbditos de la corona de Aragón y sobre todo en este caso los catalanes, que eran los que tenían las manufacturas o los productos comerciales que podían exportar hacia el Nuevo Mundo. Pero fue esa la razón, no hubo una exclusión decretada, ¿no? Fue más bien interesada. ¿No? Muchas gracias, profesor. Ha sido una charla formidable. ¿Les ha gustado? Nosotros somos pobres y le concedemos un recuerdo muy bien, humilde, pero bueno. Pues muchísimas gracias. Gracias a